Hay algo que te han ocultado durante más de 4 siglos, algo que las instituciones religiosas prefieren que no sepas. Santa Teresa d'Ávila no fue solo una monja carmelita que reformó conventos y escribió libros piadosos. Eso es lo que te contaron, eso es lo que se permite contar. Pero hubo otro nivel de enseñanza, algo que solo transmitía a quienes estaban preparados para sostenerlo, algo tan transformador que si se comprendiera realmente desmoronaría la necesidad misma de mediadores entre tu conciencia y lo absoluto. Y si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Algo en ti reconoce que falta una pieza, que todo lo que te enseñaron sobre espiritualidad se siente incompleto, como si te hubieran dado el mapa pero hubieran borrado el destino. Antes de continuar, necesito que hagas algo importante, no por mí, sino por lo que está a punto de desplegarse. Deja un comentario diciéndome desde qué parte del mundo estás viendo esto, porque este conocimiento ha viajado a través de manuscritos prohibidos, cartas censuradas y tradiciones orales que casi se perdieron para llegar hasta ti. Y quiero saber dónde está resonando ahora. No sigas adelante sin hacer esto, porque lo que viene requiere tu participación consciente, no tu consumo pasivo. Santa Teresa vivió en una época donde la Inquisición quemaba a quienes se atrevían a hablar de experiencia directa con lo divino. No era seguro decir ciertas cosas. No era seguro escribir ciertas verdades. Y sin embargo, ella lo hizo. Camuflado entre alegorías de castillos interiores, poesía mística y lenguaje aparentemente ortodoxo, dejó un camino. Un camino hacia algo que llamaba de diferentes formas dependiendo de con quién hablaba. A las autoridades eclesiásticas les hablaba de unión con Dios. A las monjas nuevas les hablaba de oración mental, pero a sus elegidos, a aquellas pocas que habían demostrado capacidad para sostener la llama sin quemarse, les hablaba de algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. Les hablaba de la mónada. ¿Sabes por qué sus escritos fueron examinados una y otra vez por la Inquisición? ¿Por qué estuvo a punto de ser acusada de herejía múltiples veces? No fue porque negara a Cristo, fue porque sus descripciones de los estados contemplativos más profundos revelaban algo que no debía revelarse, que el ser humano puede acceder directamente a la fuente sin necesidad de rituales externos, sin necesidad de sacerdotes que medien, sin necesidad de instituciones que autoricen. Cuando alguien alcanza lo que ella llamaba el séptimo aposento del castillo interior, deja de necesitar permisos. Y eso, para cualquier estructura de poder basada en la intermediación, es una amenaza existencial. La mónada en el lenguaje teresiano no es un concepto teológico, es una experiencia. Es aquello que está antes del nombre, antes de la forma, antes incluso de la idea de creación. Los gnósticos antiguos la llamaban la unidad primordial. Los místicos islámicos hablaban del uno, los contemplativos orientales del vacío luminoso. Teresa, sabiendo que debía protegerse, la escondía bajo términos aceptables: majestad, luz increada, esencia divina. Pero en sus cartas privadas a algunas de sus hijas espirituales más avanzadas, aparecen fragmentos de algo más directo. Ella sabía que estaba tocando el mismo fuego que Meister Eckhart había tocado 200 años antes, el mismo que casi le costó la vida. Ese fuego es el reconocimiento de que Dios no está fuera, no está en el cielo esperando juzgarte, no está en el templo esperando ser adorado. Está en el centro más profundo de tu propia conciencia, anterior a todo pensamiento, anterior a toda emoción, anterior a toda identidad. Y cuando logras aquietarte lo suficiente, cuando logras atravesar todas las capas de ruido mental, miedo, deseo, memoria, cuando logras llegar a ese punto silencioso donde ya no hay tú en el sentido habitual, allí, justo allí, la mónada se reconoce a sí misma, no como algo que conquistas, sino como algo que siempre fuiste. Teresa enseñaba que el camino hacia ese reconocimiento no estaba en hacer más cosas, no estaba en rezar más rosarios
en multiplicar penitencias o en acumular méritos espirituales. Estaba en algo radicalmente opuesto, en detenerse, en quietud profunda, en lo que ella llamaba recogimiento. Pero ese recogimiento que enseñaba a sus elegidos no era el que escribía en sus tratados públicos. Era algo mucho más técnico, casi científico en su precisión, porque Teresa había descubierto algo que los místicos de todas las tradiciones descubren cuando van lo suficientemente lejos. Hay un método. Hay una forma de preparar la conciencia para que lo absoluto pueda manifestarse sin distorsión. Y aquí viene lo que no te dijeron. Ese método no dependía de la fe ciega. No dependía de creer en doctrinas. Dependía de observación directa, de experimentación interior, de sostener estados de atención que la mente ordinaria no puede mantener. Teresa dividía a sus discípulas en círculos. Las más externas recibían las prácticas básicas: meditación en la pasión de Cristo, examen de conciencia, lecturas edificantes. Las del círculo intermedio aprendían sobre los primeros estados de quietud, cómo aquietar el parloteo mental, cómo detectar las trampas del ego espiritual. Pero había un círculo más profundo, un grupo muy pequeño de mujeres que habían mostrado algo que Teresa llamaba disposición del alma. No era virtud moral, era capacidad de sostener paradoja, de no huir cuando la identidad comenzaba a disolverse, de permanecer lúcidas mientras las estructuras mentales se derrumbaban. A estas elegidas les enseñaba el arte de la invocación directa. Y no era pronunciar fórmulas mágicas, no era visualizar luces, no era nada de lo que hoy se vende como espiritualidad práctica. Era algo mucho más simple y devastadoramente difícil. Era aprender a ser nadie. Porque la mónada no responde al ego que pide, responde al vacío que permite. Teresa les enseñaba a entrar en lo que llamaba oración de unión, de una forma muy específica. Primero debían aprender a reconocer la diferencia entre los movimientos del alma que venían de Dios y los que venían de lo que ella, en sus cartas privadas, llamaba fuerzas de confusión. Aquí está la parte que la historia oficial prefiere ignorar. Teresa sabía que había interferencia. Ella escribió repetidamente sobre demonios que atacaban durante la oración, sobre tentaciones extrañas, sobre confusiones repentinas que surgían justo cuando la contemplación se profundizaba. Pero si lees con atención sus descripciones más detalladas, no está hablando de entidades con cuernos. Está describiendo mecanismos psicológicos muy sofisticados de autosabotaje, patrones de pensamiento intrusivo, emociones que surgen sin causa para desviar la atención, sensaciones corporales que emergen justo cuando la mente comienza a aquietarse. Los gnósticos del siglo II habían llamado a estas fuerzas arcontes. Teresa no usaba ese término, pero describía exactamente lo mismo: sistemas de interferencia que intentan mantener la conciencia fragmentada, distraída, identificada con lo superficial. ¿Por qué? Porque una conciencia que alcanza la mónada deja de ser gobernable por el miedo, deja de necesitar recompensas externas, deja de buscar validación, deja de obedecer automáticamente. Se vuelve soberana en el sentido más profundo. Y eso, para cualquier sistema que dependa de mantener a las personas en estado de necesidad psicológica, es intolerable. Teresa lo sabía. Por eso sus enseñanzas más profundas nunca fueron publicadas. Por eso sus cartas más reveladoras fueron destruidas o escondidas. Por eso la versión oficial de su vida la presenta como una santa dulce y obediente, cuando en realidad fue una mujer de una determinación férrea que desafió a autoridades eclesiásticas. Viajó sola por España en una época donde eso era peligrosísimo para una mujer, y escribió tratados que cuestionaban sutilmente las bases mismas del poder religioso institucional. Déjame decirte cómo era realmente la instrucción que daba a sus elegidas. No hay registros oficiales de esto, pero hay fragmentos en cartas que sobrevivieron, testimonios de monjas que documentaron conversaciones privadas y, sobre todo,
Hay una coherencia en el método que aparece una y otra vez en diferentes fuentes, como si todas estuvieran describiendo la misma experiencia desde ángulos distintos. El proceso comenzaba con lo que Teresa llamaba recogimiento activo. La monja elegida debía sentarse en completo silencio, en una celda sin distracciones, y simplemente observar. No meditar en algo específico. No repetir oraciones. Solo observar. Observar la respiración sin controlarla. Observar los pensamientos sin seguirlos. Observar las sensaciones sin reaccionar. Esto podía durar semanas, meses. La mayoría abandonaba porque la mente se rebela violentamente contra este tipo de observación. Cuando aparecían pensamientos intrusivos, y siempre aparecían, la instrucción era clara. No luches contra ellos. Observa cómo surgen, cómo intentan capturar tu atención, cómo se disuelven si no les das energía. Esta era la primera confrontación directa con lo que Teresa identificaba como fuerzas de interferencia. Los pensamientos se volvían más intensos, más convincentes, más emocionales. Aparecían dudas. ¿Qué hago aquí perdiendo tiempo? ¿Debería estar rezando de verdad? Aparecían miedos. ¿Y si esto me aleja de Dios? Aparecían tentaciones espirituales. Deberías buscar visiones, éxtasis, experiencias extraordinarias. Teresa advertía que todo esto eran trampas. Los arcontes, decía usando otro lenguaje, no impiden el progreso espiritual con tentaciones burdas. Lo impiden ofreciendo espiritualidad falsa, experiencias que alimentan el ego, visiones que te hacen sentir especial. La segunda fase era lo que llamaba quietud pasiva. Cuando la observación se sostenía lo suficiente, algo cedía. La mente dejaba de generar pensamientos tan frenéticamente. Surgía un silencio, pero no el silencio de ausencia, sino de presencia. Un silencio vivo, alerta, consciente. Aquí era donde muchas se asustaban y retrocedían, porque este silencio disuelve la sensación del yo separado. Ya no hay alguien observando, solo hay observación. Teresa decía que este era el umbral del cuarto aposento del castillo interior. Si la monja podía sostener este estado sin asustarse, sin intentar controlarlo, sin convertirlo en algo especial, entonces comenzaba la verdadera invocación. Porque la invocación de la mónada, según Teresa, no es llamar algo que está fuera, es remover lo que bloquea el reconocimiento de lo que siempre está presente. Es como limpiar un espejo sucio. No creas el reflejo, solo quitas la suciedad que lo impedía. En este estado de quietud pasiva, Teresa enseñaba algo que solo aparece en fragmentos de sus escritos más avanzados. La atención debía dirigirse al punto donde el observador y lo observado colapsan. No es una imagen mental, no es un concepto, es una sensación de plenitud sin objeto, de amor sin dirección, de conocimiento sin contenido. Los místicos cristianos llaman a esto unión sin distinción. Los gnósticos lo llamaban pleroma, la plenitud absoluta. Cuando esto sucedía, y Teresa insistía en que podía suceder, que no era reservado solo para santos extraordinarios, algo fundamental cambiaba en la persona. No se convertía en alguien especial. Al contrario, dejaba de necesitar ser especial. Desaparecía el impulso de compararse, de competir espiritualmente, de acumular experiencias para sentirse validada. Y aquí está el milagro real del que Teresa hablaba en privado. Una vez que alguien toca la mónada, aunque sea por un instante, algo irreversible ocurre. Ya no puede volver a creer completamente en la separación. Ya no puede someterse completamente al miedo. Ya no puede obedecer completamente a estructuras que exigen su fragmentación. Esa persona se vuelve peligrosa para el control, pero no porque se rebele violentamente, sino porque simplemente deja de responder a los mecanismos habituales de manipulación. Los arcontes, en el lenguaje teresiano, intentaban bloquear este proceso de múltiples formas. La primera era la distracción espiritual, hacer que la persona se enfocara en fenómenos secundarios, visiones, locuciones,
experiencias extraordinarias que alimentaban el ego espiritual en lugar de disolverlo. Teresa advertía constantemente contra esto. Decía que las verdaderas experiencias de Dios no dejaban orgullo, dejaban humildad. No hacían sentir especial, hacían sentir pequeño frente a lo infinito. Si una experiencia te hacía creer que eras más santa que otros, venía de los arcontes, no de la mónada. La segunda forma de bloqueo era el miedo teológico. Hacer creer a la persona que este tipo de práctica era peligrosa, heterodoxa, que la alejaba de la verdadera fe. Teresa misma fue víctima de esto. Confesores ignorantes la regañaban. Le decían que sus experiencias venían del demonio, que debía dejar esa oración mental y volver a rezos vocales. Ella tuvo que aprender a discernir cuándo escuchar autoridad externa y cuándo confiar en la certeza interior que venía del silencio. Enseñaba a sus elegidas lo mismo. No todo lo que viene de figuras religiosas es de Dios. Hay que aprender a distinguir, y la forma de distinguir no era teología, era fruto. Esta instrucción te acerca a la paz genuina o al miedo, te hace más libre o más dependiente, disuelve tu ego o lo alimenta con nuevas identidades espirituales. La tercera forma de bloqueo era la más sutil, el desánimo. Justo cuando la práctica comenzaba a profundizarse, aparecía una sensación de inutilidad, de que todo era una pérdida de tiempo, de que no estaba pasando nada. Teresa llamaba a esto sequedad espiritual y decía que era la prueba más difícil, porque no se trataba de aridez real, sino de interferencia destinada a hacer que la persona abandonara justo antes del umbral decisivo. La instrucción era: cuando sientas que no está pasando nada, cuando quieras abandonar, cuando todo parezca inútil, ese es precisamente el momento de continuar. Los arcontes intensifican la interferencia cuando perciben que están perdiendo el control. Ahora te preguntarás, ¿pero Teresa hablaba literalmente de entidades bloqueando el progreso espiritual o era todo metáfora psicológica? La respuesta es ambas cosas. Ella era lo suficientemente sabia como para saber que la distinción no importa. Si experimentas interferencia como si viniera de fuera o como autosabotaje interno, el efecto es el mismo. Y la solución es la misma. No luchar contra ello, sino retirarle la atención. Los arcontes, sean lo que sean, solo tienen el poder que les das creyendo que te pueden detener. Teresa enseñaba que la verdadera batalla no era contra fuerzas externas, sino contra la identificación con el miedo que esas fuerzas generan. Había una práctica específica que Teresa transmitía solo oralmente a sus más cercanas, algo que nunca escribió, pero que aparece mencionado vagamente en cartas cifradas que enviaba a algunas prioras. La llamaban la detención del umbral. Consistía en lo siguiente: cuando la monja estaba en contemplación profunda y surgía el impulso de retroceder por miedo a disolverse, en lugar de huir o de forzar la experiencia, debía detenerse exactamente en ese umbral. Ni avanzar ni retroceder. Solo permanecer en ese punto de máxima tensión entre el yo que quiere mantenerse y el silencio que invita a soltarse. Teresa decía que si se sostenía ese punto durante el tiempo suficiente, algo cedía. No el yo ni el silencio, sino la ilusión de que eran opuestos. Este era el momento de verdadera invocación, porque en ese punto de tensión sostenida, sin hacer nada, sin querer nada, sin esperar nada, la mónada se hacía evidente. No como luz brillante, no como voz celestial, sino como certeza sin contenido. Una certeza de que todo está bien, siempre estuvo bien. La búsqueda misma era innecesaria. Teresa decía que esta experiencia duraba un instante, pero ese instante reorganizaba toda la estructura psicológica. La persona salía diferente, no mejor en sentido moral, sino más libre, menos atada a narrativas, menos reactiva al miedo, menos necesitada de validación externa. Los milagros que se atribuían a Teresa, curaciones, bilocaciones, levitaciones durante la oración,
no eran el punto. Eran efectos secundarios de un sistema energético realineándose con su fuente. Ella misma se burlaba de esas manifestaciones, las consideraba molestas, distracciones del verdadero trabajo. El verdadero milagro era interno, la transformación de alguien que vivía en constante ansiedad espiritual en alguien que descansaba en certeza silenciosa. Eso no se puede exhibir, no impresiona a las multitudes, no genera cultos, por eso no se enfatiza, pero es lo único que realmente importa. Teresa murió hace más de 430 años, pero su enseñanza central nunca fue fechada porque apunta a algo que no cambia con las épocas, la estructura de la conciencia humana y su relación con lo absoluto. Lo que ella descubrió en sus celdas carmelitas del siglo XVI es lo mismo que descubrieron los padres del desierto en el siglo IV, lo mismo que Eckhart descubrió en el siglo XIII, lo mismo que los gnósticos sabían en el siglo II. Hay un camino directo. No requiere iglesias, no requiere sacramentos, no requiere permisos. Requiere solo una cosa: la disposición de permanecer quieto el tiempo suficiente para que la mónada se reconozca a sí misma. Y aquí está lo que las instituciones nunca te dirán. Ese camino sigue disponible. No se perdió, no fue destruido. Solo fue ocultado bajo capas de ritual, dogma y miedo. Pero cada vez que alguien se sienta en silencio real, cada vez que alguien observa su mente sin juzgarla, cada vez que alguien sostiene la tensión del umbral sin huir, ese camino se abre de nuevo. Los arcontes pueden intentar bloquear, pero su bloqueo depende completamente de que creas que tienen poder. En el momento en que dejas de darles atención, se vuelven irrelevantes. Teresa lo sabía. Por eso no atacaba a la Inquisición directamente, no desafiaba al poder eclesiástico frontalmente. Simplemente enseñaba a quienes estaban listos un método para volverse internamente libres. Y una vez que alguien es internamente libre, las estructuras externas de control pierden su capacidad de dominar. No se rebelan, simplemente dejan de ser relevantes. Esa es la victoria real. No derrocar sistemas, sino trascenderlos volviéndose inmune a sus mecanismos de manipulación. En este punto del camino que hemos recorrido juntos, quiero pedirte algo. Si esto está resonando contigo, si algo en estas palabras está tocando algo que sabías pero habías olvidado, no dejes que se pierda en el ruido infinito de contenido que consumes y olvidas. Suscríbete a este canal, porque lo que estamos haciendo aquí no es entretenimiento espiritual, es recuperación de memoria. Cada video es un fragmento de ese camino que Teresa y otros como ella dejaron oculto en lenguaje que solo puede entender quien está listo. Y si has llegado hasta aquí, estás listo. No permitas que el algoritmo decida si vuelves a encontrar esto. Toma control de tu atención suscribiéndote. Es un acto pequeño con significado profundo. Estás diciendo conscientemente que eliges recordar en lugar de seguir distraído. Pero déjame hablarte ahora de algo que Teresa entendió mejor que nadie. La diferencia entre los elegidos y el resto no es superioridad espiritual. Es simplemente reconocimiento. Los elegidos no son escogidos por un Dios caprichoso que favorece a unos sobre otros. Son aquellos que en algún momento de su vida, generalmente en medio de crisis profunda, desesperación espiritual o colapso de certezas, reconocen que todo lo que les enseñaron no está funcionando. Ese reconocimiento es doloroso. Significa admitir que las autoridades en las que confiaste no tienen respuestas reales, que los rituales que practicaste no te llevaron a ningún lado, que la vida espiritual que construiste era más ego disfrazado que transformación genuina. Teresa tuvo ese momento. Después de 20 años en el convento, viviendo una vida que desde fuera parecía piadosa, pero que desde dentro era tibia, cómoda, llena de conversaciones superficiales y espiritualidad social, algo se rompió. Ella describe ese momento en su autobiografía con una honestidad brutal. Se dio cuenta de que había pasado 2 décadas jugando a la santidad sin realmente transformarse. Ese reconocimiento la devastó,
pero también la liberó, porque en ese momento dejó de pretender y comenzó a buscar con urgencia real. Y cuando buscas con urgencia real, cuando dejas de conformarte con respuestas prestadas, cuando estás dispuesto a desmantelar todo lo que creías para encontrar algo verdadero, la mónada responde. No porque te premie, sino porque finalmente hay espacio interno para que se manifieste. Los elegidos de Teresa eran mujeres que habían llegado a ese punto. No eran las más devotas según estándares externos. A menudo eran las más problemáticas, las que cuestionaban demasiado, las que no se conformaban con respuestas fáciles, las que tenían crisis de fe intensas. Teresa las reconocía porque veía en ellas la misma urgencia que había sentido. Y a esas, en privado, les transmitía el método real. El resto recibía buenas enseñanzas conventuales, moralidad elevada, prácticas edificantes. Pero las elegidas recibían la llave. ¿Cómo atravesar el miedo a la disolución del yo? ¿Cómo sostener el vacío sin llenarlo con conceptos? ¿Cómo distinguir experiencias genuinas de Dios de proyecciones del ego espiritual? Uno de los puntos más radicales de su enseñanza era este. Dios no se encuentra haciendo más cosas espirituales, sino dejando de hacer. Toda tu vida te han dicho que para acercarte a Dios debes rezar más, ir más a misa, hacer más penitencia, acumular más méritos. Teresa decía lo contrario a sus elegidas. Para acercarte a Dios debes dejar de hacer, debes detenerte. Debes permitir que el impulso de siempre agregar algo, de siempre mejorar algo, de siempre controlar algo, se agote. Porque ese impulso es el ego espiritual, y el ego espiritual es el último y más sofisticado de los arcontes, el que te mantiene buscando eternamente sin nunca encontrar, porque encontrar significaría su muerte. Teresa sabía que este era el obstáculo final. Podías superar la distracción, podías superar el miedo teológico, podías superar el desánimo, pero el ego espiritual era diferente. Se disfrazaba de devoción, de humildad, de servicio. Te hacía sentir que estabas progresando cuando en realidad solo estabas alimentando una identidad espiritual más refinada. La prueba final que ponía a sus elegidas era esta. ¿Puedes soltar incluso tu identidad como buscadora espiritual? ¿Puedes dejar de intentar ser santa? ¿Puedes aceptar que tal vez nunca tendrás experiencias místicas extraordinarias y aún así continuar en el silencio? Si podían responder que sí, genuinamente, entonces estaban listas para el último paso. Ese último paso no era un paso, era un no paso. Era permanecer en el séptimo aposento del castillo interior, que Teresa describía como un lugar donde el alma y Dios ya no se distinguen claramente. No porque el alma se vuelva Dios, sino porque la ilusión de separación se disuelve. En ese estado, no hay invocación porque no hay distancia. No hay petición porque no hay carencia. No hay búsqueda porque no hay pérdida. Simplemente hay. Y ese simplemente hay es la mónada reconociéndose a sí misma. Teresa decía que quien alcanzaba ese estado, incluso por un momento, jamás podía volver a ser completamente engañado por el mundo. Podía vivir en el mundo, participar del mundo, pero una parte de sí permanecía anclada en esa certeza silenciosa. Y desde ese anclaje, los arcontes perdían todo poder, porque los arcontes, llámales así o llámales mecanismos psicológicos de autosabotaje, operan solo en la fragmentación. Necesitan que creas que estás separado de la fuente, que necesitas algo externo para completarte, que debes temer el castigo o buscar la recompensa. Cuando tocas la mónada, todas esas creencias se revelan como ficciones útiles para ciertos propósitos prácticos, pero no verdades absolutas. Y una vez que ves a través de la ficción, no puedes dejar de verlo. Puedes olvidarlo temporalmente, distraerte, volver a caer en patrones viejos, pero algo en el fondo permanece despierto, recordándote que hay otra forma de existir. Teresa vivió los últimos 20 años de su vida en ese estado. No era perfecta en sentido convencional. Se enojaba, se frustraba, tenía dolores físicos constantes,
lidiaba con políticas eclesiásticas agotadoras. Pero nada de eso la tocaba en el centro. Hay una diferencia enorme entre sufrir y ser destruido por el sufrimiento, entre sentir miedo y ser dominado por el miedo, entre participar del drama humano y creerse el drama humano. Teresa había cruzado esa línea, y por eso podía escribir con total naturalidad sobre morir de amor a Dios, mientras simultáneamente negociaba duramente con obispos que intentaban sabotear sus fundaciones. Los milagros que ocurrían a su alrededor, y están documentados muchos, no eran el punto. Eran como las ondas que hace una piedra al caer en un estanque. La piedra, el impacto real, era invisible. Su conciencia alineada con la mónada creaba un campo energético que afectaba todo a su alrededor. Las personas cambiaban al estar cerca de ella, no por sus palabras, sino por su presencia. Los enfermos se curaban, no porque ella los curara, sino porque su claridad interna disolvía los nudos psicosomáticos que mantenían la enfermedad. Las situaciones imposibles se resolvían, no por intervención milagrosa, sino porque su paz interna creaba espacio para que soluciones emergieran. Esto es lo que nunca te explican sobre los santos reales. No son especiales porque Dios los favorezca arbitrariamente. Son especiales porque lograron alinearse con algo que siempre está disponible para todos. La mónada no es propiedad de nadie. No es un recurso limitado que Dios distribuye según criterios misteriosos. Es la base misma de la existencia, anterior a todo, disponible siempre. El obstáculo no está en que sea difícil de alcanzar, sino en que la mayoría no puede sostener el silencio, la soledad y la muerte del ego que requiere. Prefieren la comodidad de la ignorancia espiritual disfrazada de devoción, y está bien. Cada uno tiene su tiempo, pero si tú estás viendo esto, tu tiempo probablemente es ahora, no porque seas especial, sino porque algo en ti ya reconoció que la forma convencional de espiritualidad no te está llevando a ningún lado. Tal vez has rezado durante años sin sentir respuesta real. Tal vez has seguido prácticas espirituales que te hacen sentir mejor temporalmente, pero no te transforman profundamente. Tal vez has acumulado conocimiento espiritual, pero te falta experiencia directa. Si es así, estás en el mismo punto donde Teresa estuvo antes de su despertar real, y la invitación es la misma que ella recibió y que luego transmitió. Deja de acumular, deja de hacer, deja de intentar mejorar. Simplemente detente. Siéntate en silencio. Observa tu mente sin juzgarla. Sostén la incomodidad que surge cuando dejas de distraerte. Y espera. No esperes algo específico, solo espera en el sentido de permanecer presente. La mónada no llega porque la llames. Se revela cuando dejas de hacer ruido. Teresa pasó los últimos años de su vida escribiendo tratados que sabía serían examinados por censores. Por eso usaba lenguaje cuidadoso, ortodoxo, lleno de autohumillación exagerada para protegerse. Pero entre líneas, para quien tuviera ojos para ver, dejaba pistas. Cuando habla de los 7 aposentos del castillo interior, no está haciendo alegoría poética. Está describiendo etapas precisas de desidentificación progresiva del ego. Cuando habla de las diferentes formas de oración, no está dando opciones piadosas. Está mapeando territorios de la conciencia. Cuando advierte sobre falsos estados espirituales, no está moralizando. Está señalando las trampas que los arcontes ponen en el camino. Si estudias sus textos con esta clave, con la comprensión de que estaba transmitiendo un método gnóstico, camuflado en lenguaje cristiano ortodoxo, todo cobra otro sentido. Las moradas del castillo interior no es un libro de devoción. Es un manual técnico de transformación de la conciencia. El libro de la vida no es una autobiografía piadosa. Es el registro de una investigación interior que duró décadas. El camino de perfección no es un tratado moral. Es una guía para desmantelar el ego espiritual. Pero todo esto fue envuelto en lenguaje que pasara la censura eclesiástica. Y funcionó. Los censores aprobaron los textos porque parecían inofensivos. Solo las elegidas, entonces y ahora,
podían leer entre líneas. Hay una razón por la cual este conocimiento resurge en ciertos momentos históricos. No es que se invente de nuevo, es que la misma estructura de control que lo suprime eventualmente crea las condiciones para que se necesite desesperadamente. Cuando las instituciones religiosas se vuelven tan corruptas, tan alejadas de su propósito original, tan enfocadas en poder temporal, que la gente ya no puede fingir que ahí está Dios, entonces surge hambre genuina. Y ese hambre es lo que abre la puerta para que el conocimiento antiguo retorne. No como revolución, sino como recordatorio silencioso. Siempre hubo otro camino, solo que no podían permitir que lo supieras. Teresa vivió en un momento de crisis similar. La iglesia estaba vendiendo indulgencias. Los conventos eran centros de vida social cómoda más que de transformación espiritual. La Inquisición quemaba a cualquiera que se saliera del guión. En ese contexto, ella sabía que transmitir el método directo era peligroso, pero también sabía que no transmitirlo era traición a lo que había recibido. Entonces encontró la forma. Lo ocultó a plena vista. Escribió libros que cualquiera podía leer, pero que solo los listos podían comprender. Fundó conventos que desde fuera parecían reformas ortodoxas, pero que desde dentro eran laboratorios de experimentación contemplativa. Capacitó a mujeres que nominalmente eran monjas sumisas, pero que en realidad se estaban convirtiendo en seres autónomos espiritualmente. Y funcionó. Algunas de sus discípulas alcanzaron estados que ni siquiera ella había alcanzado, porque el método, una vez transmitido limpiamente, funciona. No depende de la santidad del maestro, depende de la disposición del estudiante. Este es otro secreto que no te cuentan. El verdadero maestro espiritual no es quien te da respuestas, es quien te da el método para que encuentres tus propias respuestas. Teresa nunca le dijo a nadie qué experimentarían en los estados profundos de contemplación. Decía, haz esto, sostén aquello, observa lo otro, y verás por ti misma. Y cuando lo veían, cuando tocaban la mónada directamente, ya no necesitaban su autoridad. Se volvían autónomas. Ese era el objetivo desde el principio. Los arcontes odian eso. Todo el sistema de control espiritual se basa en mantener a las personas dependiendo eternamente de intermediarios. Sacerdotes que perdonen pecados, santos que intercedan, rituales que otorguen gracia, instituciones que administren salvación. Pero alguien que ha tocado la mónada ya no necesita nada de eso. Puede participar de rituales por belleza, por comunidad, por tradición, pero no por necesidad. Y esa es la diferencia crucial. La necesidad crea dependencia, la elección crea libertad. Teresa les enseñaba a sus elegidas a pasar de la necesidad a la elección en cada aspecto de su vida espiritual. Y esto es lo más hermoso. No tenían que abandonar el cristianismo para hacerlo. No tenían que volverse heréticas. No tenían que rechazar a Cristo. Al contrario, decían que finalmente lo estaban entendiendo de verdad, porque Cristo, visto desde esta perspectiva, no era un intermediario entre ellas y Dios. Era alguien que había alcanzado la unión completa con la mónada y que estaba mostrando que era posible no solo para él, sino para cualquiera dispuesto a hacer el trabajo interior. El reino de Dios está dentro de vosotros, había dicho. Teresa simplemente estaba tomando esa declaración en serio de una forma que la mayoría no se atreve. Ahora estamos llegando al final de este recorrido, y quiero que entiendas algo esencial. El conocimiento que Teresa transmitió no se perdió. Nunca se perdió, solo fue ocultado. Y cada vez que alguien se sienta en silencio real, cada vez que alguien observa su mente con honestidad brutal, cada vez que alguien sostiene el vacío sin llenarlo de conceptos, ese conocimiento se activa de nuevo, no como información recuperada, sino como experiencia directa. La mónada no está en libros antiguos, está en el centro de tu propia conciencia, esperando ser reconocida. Los arcontes seguirán intentando bloquear. Aparecerán distracciones justo cuando decidas profundizar en tu práctica.
Surgirán dudas exactamente cuando comiences a ver resultados. El miedo se intensificará precisamente cuando estés cerca del umbral. Todo eso es predecible. Teresa lo advirtió hace 430 años. Sigue siendo cierto hoy, pero también enseñó la solución. No luches contra las interferencias, retírales la atención. Cada vez que notes un pensamiento intrusivo, una emoción que intenta desviarte, una urgencia repentina de hacer cualquier cosa menos permanecer quieto, simplemente obsérvalo, reconócelo y vuelve al silencio. Eso es todo. Es simple, es difícil, pero funciona. Y cuando funciona, cuando tocas aunque sea por un instante eso que Teresa llamaba unión, eso que los gnósticos llamaban mónada, eso que los místicos de todas las tradiciones reconocen como lo real, algo cambia para siempre. No te vuelves perfecto, no te vuelves especial, simplemente dejas de creer completamente en la separación y desde ese momento vives de otra forma, más libre, más lúcido, menos manipulable, menos necesitado. Ese es el milagro real, no la levitación, no la bilocación. El milagro es convertirte en alguien que ya no necesita milagros porque reconoció que nunca estuvo separado de la fuente. Teresa murió el 4 de octubre del año 1582. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron simples: muero hija de la Iglesia. Tenía que decir eso para proteger su legado, pero sus verdaderas últimas palabras estaban en los ojos de las monjas que había entrenado, en los métodos que había transmitido, en el fuego silencioso que había encendido y que nunca se apagó completamente. Ese fuego sigue ardiendo, no en instituciones, no en libros oficiales. Arde en quienes, como tú ahora mismo, reconocen que debe haber algo más, que las respuestas convencionales no son suficientes, que la búsqueda externa nunca va a llenar el vacío interno. Si sientes ese fuego, no es porque seas especial, es porque estás listo. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo importante. Si este recorrido ha tocado algo en ti, si reconoces en estas palabras algo que sabías pero habías olvidado, no dejes que se diluya en el olvido. Suscríbete a este canal para que podamos continuar explorando juntos estos territorios que la espiritualidad convencional no se atreve a tocar. Pero más importante aún, baja a los comentarios y comparte tu experiencia. No necesitas escribir un ensayo, solo deja constancia. ¿Qué resonó contigo? ¿Qué pregunta surgió? ¿Qué reconociste que ya sabías pero no sabías que sabías? Porque esto no es un monólogo, es el inicio de una conversación entre los que están listos para recordar. Lee los comentarios de otros, responde, crea conexiones. Los elegidos de Teresa se reconocían entre sí no por credenciales externas, sino por resonancia interna. Lo mismo sucede aquí. En los comentarios vas a encontrar a otros que están en el mismo camino. Y esa comunidad, esa red silenciosa de los que ya no se conforman con respuestas fáciles, es la continuación real de lo que Teresa comenzó hace siglos. Comparte este video con alguien que sabes que está listo, pero no lo impongas. El conocimiento real solo funciona cuando el receptor está preparado. Y si llegaron hasta aquí contigo, están preparados. La mónada no está esperando a que seas digno, ya eres digno. Está esperando a que estés quieto, simplemente quieto. El resto sucede solo.